hoy vamos a hablar sobre nuestro tema de investigación parafísica. En este caso es un sistema de captar y potabilizar aguas fluviales en el asentamiento humano 11 de Mayo en la ciudad de Pucallpa, Perú. ¿De qué trata este proyecto o esta investigación? Trata de que en el asentamiento humano principalmente no tienen agua potable. Sin embargo, tienen una oportunidad que llueve bastante en esa zona. Entonces, este trabajo trata sobre cómo nosotros podemos aprovechar esas precipitaciones anuales para que toda la gente pueda tener agua, ya que en ese asentamiento es, humano no tienen acceso a la red de agua potable. Entonces ellos tienen que ir normalmente a otros sitios a buscar su agua y tienen que llevarla desde ahí hasta sus viviendas. Entonces en este caso estamos proponiendo un proyecto para que mediante los materiales que ellos mismos tengan no sea un proyecto tan caro, entonces puedan utilizar sus propios medios para tener agua. Como sabemos, el Perú es uno de los países más ricos en agua dulce, pero en este caso, el asentamiento humano 11 de Mayo no tiene acceso a la red de agua potable. Es más, en algunas zonas urbanas el abastecimiento es prácticamente nulo. El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema de captación de aguas fluviales y purificación para el consumo humano en el asentamiento humano 11 de Mayo. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Debemos evaluar y desarrollar un sistema de acuerdo a las características de esta zona. Debemos plantear y analizar materiales de acuerdo a las posibilidades de los habitantes y también de la misma ciudad. También tenemos como otro objetivo calcular la presión, la velocidad y el diámetro de las tuberías, para lo cual podemos posteriormente utilizar diferentes tipos de materiales. La justificación para este trabajo es que en dicho asentamiento, ubicado en la región de Ucayali, en Pucallpa, no, no existe la dotación de agua potable en este asentamiento y la aparición de las autoridades es prácticamente nula, entonces ellos tienen que traer el agua desde otras zonas. Sin embargo, la mayoría puede utilizar sus propias viviendas para captar el agua que de las propias precipitaciones anuales de esta zona. ¿Cómo realizamos nosotros este trabajo? Prácticamente la infraestructura del que vamos a utilizar nosotros es las mismas cubiertas de cada vivienda, a lo que nosotros en algunos casos podemos agregarle una, una canaleta, podemos agregar tuberías, podemos agregar filtros, podemos agregar sistemas de almacenamiento de agua, en este caso. Y por ejemplo, para poder llegar nosotros a esto, podemos calcular el caudal del agua, la velocidad, la aplicación de la ecuación de Bernoulli en los canales y filtros, la velocidad de agua de salida de los filtros, determinación de volumen. En este caso nosotros hemos determinado utilizar 100 metros cuadrados de cubiertas, que en la mayoría es un promedio, ya que estamos hablando de viviendas de 10 por 10 aproximadamente. Tenemos las tuberías que en algunos casos las bajadas van a ser de un diámetro de 5 centímetros. El ángulo de inclinación como mínimo va a ser de 20 grados, pero en algunos casos las viviendas sí tienen un aproximado de 40 grados, que es lo más deseado para que pueda el agua recorrer con mayor facilidad hacia las canaletas. ¿Cuáles son los materiales que hemos utilizado? Principalmente para elaborar el prototipo se utiliza el software como es el AutoCAD o el SketchUp para el diseño de especificaciones como medidas, alturas, pendientes y diámetros. Para la parte de los materiales, los, la tubería de PVC, por la parte de los codos, uniones, etcétera. Como para la parte como vemos aquí, para la parte
de la cubierta. La mayoría de viviendas tienen cubierta de calamino, entonces solo se haría un trabajo de limpieza y pintura. Para el tema de la filtración, al terminar las cubiertas se encuentran sus propias canaletas, entonces ahí vamos a, vamos a aplicar lo que es un filtro de carbón activado para poder purificar el agua, que luego posteriormente baje mediante las tuberías hacia un almacenamiento en el cual ya bajaría el agua potabilizada. Como vemos aquí, el método que hemos utilizado es en su gran mayoría tenemos entre 10 y 15%, 20 y 30, y en otros casos hasta 40%, que es lo que nos indica para las viviendas donde sí llueve bastante, que en este caso es en Pucallpa. En algunos casos sí. Mediante el software AutoCAD podemos realizar los bosquejos. En este caso, por ejemplo, hemos visto la pendiente que tienen algunas viviendas. Y en este caso, al finalizar aquí la cobertura, tenemos las canaletas en donde se ha aplicado una capa inferior de grava, carbón, antracilla, arena gruesa, arena fina y sumidero. El sumidero es en la parte alta para tratar de evitar que se tape con el tiempo con las hojas de los árboles. Entonces, esta es la capa que nos quedaría al final, la cual funcionaría como filtro. Posteriormente pasan a un sistema de almacenamiento de agua. Y finalmente, en algunos casos, ya que algunas viviendas no tienen los techos tan altos, entonces se tendría que colocar este, bombas que son adaptadas por la propia luz solar, ¿no? Que son en algunos casos, pero en la mayoría sería por la misma gravedad. ¿Cuál es el resultado de esta investigación? Que en su gran mayoría, casi la mayoría de viviendas podía incluso llegar a recolectar 1000 litros de agua en épocas de lluvia. ¿Cuáles son las conclusiones y sugerencias? El desarrollo del almacenamiento se puede implementar de acuerdo a la capacidad durante las lluvias. Eso quiere decir que si en algunas zonas o en algunas viviendas no cuentan con coberturas tan grandes, pueden tener almacenamientos los más amplios posibles para que pueda recolectar la mayor cantidad de agua posible, ya que ellos son los que menos tendrían agua, ¿no? En campañas de concientización. Por otro lado, también tenemos las campañas de conciencia y educación, monitoreo y mantenimiento para todos estos sistemas de cada vivienda, investigación continua. Y debido a que este tipo de proyecto, prototipo no tiene gran inversión, casi la mayoría lo podría utilizar, entonces tiene alta probabilidad de escalabilidad y replicabilidad. La conclusión principal es que este proyecto tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de todos los habitantes del asentamiento 11 de Mayo. Y esto también serviría como modelo para otros asentamientos o otras comunidades donde también tengan precipitaciones fuertes durante el año y también carezcan de agua potable. Aquí tenemos los bosquejos de cómo sería la caída del agua, el almacenamiento, dónde es la recolección en las canaletas, una sección, y cómo iría hacia la parte del almacenamiento y posteriormente hacia el consumo humano. Eso sería todo.